Restaurante Okami, tu experiencia japonesa. Y el Burgo Naturaleza en Estado Vivo patrocinan este programa. Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestra última edición semanal de este magazín de PTV que os acompaña de martes a jueves de 6 a 7 y media de la tarde. Cada día 90 minutos con contenidos muy variados. Y hoy, por ejemplo, en la última edición de la semana, vamos a comenzar con el espacio Un Viaje a, un apartado que hacemos posible gracias a la colaboración de nuestro amigo Francis Meléndez. Francis, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien. Pues yo resfriado y no es coronavirus, ¿eh? Cuidado, cuidado, no es coronavirus, que yo sepa. Bueno, Francis, experto en viaje, y hoy nos vas a hacer un itinerario muy completo que además teníamos muchas ganas de compartir con nuestros espectadores, con nuestra audiencia. Sí, sí, muy bonito encima. Nos vamos o bien por crucero o bien vía terrestre a los fiordos. Fiordos noruegos. Exactamente. Bueno, un viaje yo diría que de ensueño y muy deseado por mucha gente. Sí. Hay que preparar, eso sí, un bolsillo generoso, ¿no? Sí, y el crucero en sí no es un crucero económico, ya que hay que meter los vuelos. Lo bueno es que hay vuelos ya directos desde Málaga a Copenhague y ya se empieza lo que es el crucero desde el mismo Copenhague. Ah, qué bien, ¿no? Ronda sobre entre 1.200 y 1.500 se hace un crucero en condiciones. ¿Y ahí también incluiríamos el vuelo a Copenhague? Sí, sí, todo incluido ya. Oye, pues una ventaja a tener en cuenta, porque yo he llegado a ver bueno, propuestas o campañas publicitarias desde Málaga y cruceros por los fiordos por encima de los 2.000 euros. Claro, pues ahí haciéndolo con un poquito de tiempo, sí, con las buenas ofertas que suele haber en el mes del crucero, se ronda eso, de 1.200 a 1.500, el vuelo incluido desde Málaga y ya incluso con las tasas y el todo incluido, o sea, todo. Habría que añadir lo que son las excursiones. Ajá. Bueno, si te parece, vamos a ver primero imágenes de la capital de Noruega, aunque realmente en el itinerario que vamos a proponer por los fiordos noruegos, Oslo no estaría incluido porque Oslo queda más en el interior y está bastante alejado de los fiordos. Está un poquito lejos, está en el centro. Pero bueno, a Oslo tenemos desde Málaga también vuelos directos. Podemos pasar un buen fin de semana en lo que es la capital. Pero, por ejemplo, ¿cabría la posibilidad de hacer Málaga-Oslo, pasar ahí un fin de semana y luego hacer el crucero por los fiordos? Por supuesto, se puede hacer también. Aproximadamente en tren se suele tardar de 6 a 7 horas lo que es el tren desde lo que es Oslo para coger el barco para hacer los cruceros. Ah, bueno, es asumible. Sí, y totalmente. yo creo que ya que estamos en Noruega es interesante conocer también pues esta ciudad, esta gran capital. ¿Qué nos puedes contar de Oslo, Francis? Oslo es una ciudad muy cosmopolita, es de las más caras de Europa. A nivel de ir a comer a un restaurante o hacer visitas, es una ciudad cara, pero es una típica ciudad escandinava. Sí. Todo muy limpio, todo muy bonito, todo muy en orden, la gente muy educada, o sea que... Muy respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Sí. Una capital, por tanto, en la que vamos a respirar tradición, paisajes muy, pues eso, escandinavos, pero también un paisaje también o una arquitectura en algunos casos muy moderna, ¿no? Claro, se combina un poquito todo. Salir solamente un poquito de la ciudad, ya estamos viendo esas típicas casas rojas, muy típicas de lo que es el norte de Europa, sí, y lo que es la cultura y la gastronomía, eso lo vamos a ver, ya te digo, pasando un par de noches allí en Oslo, sí, nos llevamos una buena sensación de... Una buena sensación de la capital de Noruega. Bueno, pues ahí están las imágenes de Oslo, y ahora sí que vamos a hablar de Bergen, que es una capital importante, de hecho la segunda ciudad más importante de Noruega después de la capital Oslo. Y Bergen sí que estaría dentro de ese itinerario que vamos a marcar. Es un puerto base para recorrer esos fiordos noruegos. Exactamente. Bergen tiene, aparte de
de ser una de las ciudades un poquito más grandes dentro del itinerario de los fiordos, puedes combinar todo lo que es la cultura con lo que es la naturaleza. En Bergen pues tenemos algo muy característico que veíamos, el funicular al monte Flóyen, y luego también ese mercado de pescado, ¿no? Que es muy tradicional también, sí, muy multitudinario, ¿no? Muy animado. Sí, las tradiciones, aparte, sobre todo en verano. Son ciudades que, casi como los osos, duermen en invierno y se despiertan en verano. Pues los noruegos, los suecos, el verano para ellos explotan en todo. Tienen muchísimas actividades todo el día, al aire libre, y hacen, bueno, viven lo que es la ciudad y el campo. Ten en cuenta de que durante el verano son muchísimas horas de sol lo que hay allí, entonces da tiempo a hacer muchas cosas. Aprovechan el verano a tope porque luego el invierno es mucho más oscuro, ¿no? Claro. Bueno, Puerta de los Fiordos, Bergen, como decimos, la segunda ciudad más grande de Noruega. La misma ciudad, ¿no?, está en un fiordo y no hay que perderse, como hemos dicho, esa subida en funicular al monte Flóyen, el mercado de pescado, distintos museos que también podemos asistir. Bueno, cuenta incluso con un nuevo aeropuerto, la zona. Y también muy típico esas coloridas casitas del barrio de Briggen, un antiguo barrio que está además incluido dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es uno de esos 8 puntos de los 8 lugares de Noruega incluidos en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Pero es que esas casitas incluso no hace falta solamente en Bergen, casi en todos los puertos que vayamos son las casas típicas de la zona. O sea que nos las vamos a encontrar en todos los puertos, en todos los puntos que vayamos a visitar. Oye, Francis, tú nos marcabas dos posibilidades, ¿no? El recorrer esos fiordos vía terrestre, que ahora nos contarás cómo hacerlo, y la otra opción, que ya has apuntado algo, vía crucero, ¿no? Que podemos hacer desde Copenhague o desde la misma Bergen, pues podemos a lo mejor salir en crucero y recorrer esos fiordos. Bueno, no hemos dicho, pero los fiordos es un valle. Para los que no sepáis exactamente, ¿no?, en qué consiste un fiordo, bueno, pues un fiordo sería un valle que el propio terreno, el propio valle se ha creado porque el mar ha invadido la tierra. Exactamente. Digamos que el mar, en lugar de un río que desemboca en un mar, aquí es el mar el que se mete en la tierra y crea pues un valle. En torno a ese valle pues tenemos pueblecitos y ciudades como Bergen. Ahí, dependiendo ya un poco si uno quiere entrar en los fiordos, hay barcos más grandes y más pequeños. Entonces los barcos pequeños son los que se suelen recomendar de coger para que entre dentro del fiordo. Los barcos más grandes se quedan a una distancia y se desembarca en lo que son en lanchas. O sea, siempre es recomendable que para hacer los fiordos lo que son los barcos un poquito más pequeños. Más pequeñitos porque se van a poder adentrar. Se van a adentrar exactamente en el puerto. Más en el propio, ¿verdad? Sí. Mira, ahí estamos viendo imágenes impresionantes. Bueno, decíamos un valle, por cierto, excavado por la acción de los glaciares. Exactamente. Es la propia acción de los glaciares, de esas grandes moles, ¿no?, podríamos decir, de hielo. O de esos macizos de hielo. Esa acción de los glaciares es lo que hace esa que erosión, claro, es lo que se haya creado ese valle, y ese valle, al crearse ese valle, ha permitido que el mar se adentre en la tierra. Claro, incluso en verano hay nieve en las cimas. O sea que en invierno, imagínate cómo está todo aquello nevado. Un espectáculo, desde luego, muy distinto, ¿no?, a, por ejemplo, nuestra costa, nuestra línea costera. Es un paisaje muy diferente que yo creo que los que somos del Mediterráneo, cuando llegamos allí, pues tiene que ser espectacular, ¿no? Sí, lo que es la naturaleza es exuberante, además, justamente eso. Todo paisaje súper idílico y es el Púlpito, es una de las excursiones recomendadas para hacer cuando se hacen los fiordos. O sea, la verdad que tiene durante una semana que se hace un crucero, tiene infinidad de excursiones y de posibilidades. No solamente quedarse en el barco. Mira, hemos visto el Púlpito que tú has mencionado y fijaros lo atractivo, ¿no?, del sitio, que en el año 2016 el Púlpito, que lo hemos visto en imagen hace poquitos segundos, recibió más de 250.000 turistas. Sí. Bueno, eso por crucero. Vía terrestre, ¿qué otra opción habría? Vía terrestre, ¿por coche? Se puede ir recorriendo. Sí, o bueno, los viajes organizados están hechos en bus. En autobús. En autobús, en grupo. Y ahí sí se puede coger, digamos, un Oslo, por ejemplo, de llegar a Oslo y hacer lo que son los fiordos vía terrestre. Se hace igual, se llega a uno de ellos, o sea, aunque se haga terrestre, sí se hace una parte en una especie como de ferry pequeño. O sea, que también se va a poder disfrutar de lo que son los fiordos. Esa travesía, ¿no? Claro, desde el mar. Bueno, pues también es una opción interesante. No sé si es más económico la vía terrestre que la vía... Normalmente suele ser un poquito más caro.
Más caro la Un vía poquito, terrestre. sí. Ten en cuenta que los A pesar de cruceros que son paquetes, claro. son paquetes que ya Oye, te pero llevan todo entonces el crucero es más incluido atractivo, ¿no? Porque ya recorre todos los y más fiordos, cómodo también. más cómodo, no tienes que estar de hotel en hotel, Duermes de noche, comes en el crucero. claro, duermes de noche en el barco y durante el día estás haciendo la visita. Sin en cambio, si es terrestre, duermes en hotel por la noche, pero durante el día te pegas un poco la paliza de kilómetros. Más preguntas que serán útiles para aquel espectador que quiera diseñar su recorrido por los fiordos. Por ejemplo, en el caso de que no estemos en un crucero y elijamos la vía terrestre, cojamos un autobús y sabemos que vamos a ir parando por distintos restaurantes, por distintos hoteles a lo mejor para comer. ¿Qué comida es la más recomendable, la más típica de Noruega? A ver. Ahí el salmón, sobre todo. Salmón noruego. Salmón noruego es una delicia. Mucha ensalada allí, la verdad que yo he vivido en Suecia, conozco bastante bien lo que es la gastronomía aquella y bueno, todo lo que es, ahí está el cangrejo de mar, que es muy típico también de allí. Ajá. Todo lo que es un poco de pescado, marisco, ensalada, allí funciona muy bien. Oye, para tema, por ejemplo, de documentación que necesitamos si salimos de España hacia Noruega, tema de la moneda, a ver, cuéntame. Allí, mira, allí con el DNI es suficiente. DNI ya está. Allí la moneda es la corona noruega. Allí no tienen el euro. No tienen el euro, pero te lo cogen en muchos sitios. ¿Ah, y sí? siempre en lo que son en las tiendas, restaurantes que se vaya a pagar, la tarjeta es el mejor cambio que hay. ¿Recomiendas entonces pagar con tarjeta de crédito? Sí, en sitios de confianza, Claro. que no se lleve el camarero la tarjeta para adentro. Claro. Oye, y por ejemplo, si decidimos llevarnos pues un cierto dinero para gastar y eso, ¿recomiendas cambiar allí o cambiar aquí en España? Se puede cambiar allí perfectamente, hay También, muchas ¿no? oficinas de cambio, pero ya te digo que el euro también te lo cogen. Los viajeros así que tú has mandado a Noruega y han hecho este circuito, cuando has regresado, ¿qué es lo que te cuenta? ¿Qué es lo que más destacan? A ver. La naturaleza, sobre todo. Se quedan impresionados con el tema de la naturaleza. Y la gente muy tranquila. El carácter del noruego es sí, tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. Y amable, tranquilo, pero no es... ¿No es la sensación, por ejemplo, que vemos en otras ciudades europeas, no sé, se me viene a la mente ahora mismo Londres o París o incluso Bruselas, ¿no? Que la gente va muy rápido, muy... Exactamente, allí otro ritmo, un otro ritmo ritmo más pausado, más ¿no? tranquilo. Bueno, entonces en ese sentido, oye, pues Allí está bien, ¿no? Claro, estás de vacaciones y tampoco Claro. te hace falta sulfurarte mucho. Estrés Exactamente. alrededor tuya, ¿no? Oye, la verdad que es muy interesante la propuesta, pero ya una última pregunta y luego unos temas de actualidad que queremos plantearte, Francis. Mejor época del año, decimos, el verano allí, las horas de luz hay que aprovecharla. En Allí- invierno no sería muy recomendable ir a Noruega, ¿no? En invierno, quien quiera ir a ver Papá Noel o quiera ver, por La ejemplo, aurora boreal. boreal, por ejemplo, por supuesto que sí. Pero allí se pasa mucho frío. Ahí se pasa mucho frío. Frío, aunque Incluso sea diferente, un frío sí. más seco, pero se pasa frío. Varios grados bajo cero. Y hasta 20. Hasta 20. grados, claro. Allí la mejor, para hacer los fiordos, yo siempre recomiendo lo que es nuestro San Juan, Sí. finales de junio, esa es la mejor época que hay. Y ahí vamos a encontrar todavía hielo y todo eso. Sí, en las cimas En la de... Sí, hay. Glaciares y todo. De vamos a ver. glaciares se ve. Ajá. Pero lo que es el solsticio allí es que es impresionante. El sol es que nunca se va. Está viendo el sol de bajar, Sí. lo ve al fondo y empieza otra vez a verlo de subir. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues esa es la propuesta de esta semana. Ese es el viaje que os proponemos, Noruega. Eso sí, decíamos, preparar un bolsillo bien apañado. Y recomendación, si lo hacéis con tiempo, yo creo que esto es extensible a cualquier viaje Claro. de largo recorrido, a cualquier viaje importante, pues si lo hacemos con tiempo va a salir un poquito más barato, Siempre, eso más siempre. económico. Francis, tema de actualidad importante, coronavirus, Sí. ya incluso ha llegado aquí a nuestro país, también en Italia con bastantes casos. La verdad que en cuanto salió la noticia de que el coronavirus había llegado a Italia con infectados y también con fallecidos, yo lo primero que pensé es, bueno, con la relación tan fluida que tenemos entre Italia y España, muchos españoles que están estudiando allí o trabajando allí y viceversa. Sí. Italianos que trabajan o estudian aquí en España, antes o después va a llegar aquí a nuestro país. Y así ha sido. Se están incluso anulando viajes de estudios que tenían Sí. programado ir a Italia. Algunos que incluso están adelantando el regreso, como ha ocurrido, por ejemplo, Claro. con estudiantes de Santa Rosa de Lima. ¿Vosotros estáis notando ya cancelaciones de gente que había planificado su viaje al norte de Italia, por ejemplo? Bueno, con lo que hablamos con los compañeros es, sí, sobre todo lo que son los viajes de estudio, se ha cambiado, por ejemplo, en vez de ir al norte de Italia, se está yendo a Portugal, Ajá. o se está yendo a otro destino, a Londres o a París, se está cambiando, pero eso sobre todo es los viajes a
a corto. O sea, ahora lo más inmediato. Lo más inmediato. A lo mejor ahora, en un mes, en una semana. Exactamente. Todo lo que para marzo, incluso para Semana Santa todavía no se está notando ningún tema de cancelación ni nada. Ajá. Se espera de que esta gripe, que la llamen como la quieran llamar, pero no deja de ser una gripe, que pase lo más rápido posible, que encuentren la vacuna y será otra vez como una gripe A o el típico Zika ese que pasó hace unos años, y nos reiremos un poco todo de que ver la histeria que hemos tenido en esta época, pero bueno, es como todo, a lo desconocido se tiene miedo. Fijaros que ya la gente comprando mascarillas en la farmacia. Ya llega al límite un poco... Bueno, la verdad que tremendo, incluso sacando mascarillas de los hospitales de aquella manera, sí. Bueno, tremendo. Francis, ojalá que esto pase pronto y que, como tú bien dices, yo hablaba con el doctor Santos Agrela la semana pasada y muy probablemente yo creo que ya de cara a lo mejor al año que viene ya habrá una vacuna seguramente del coronavirus, pero ojalá que esto no vaya más y que se controlen los casos y que la gente sane pronto. Por lo visto la gripe esta con la temperatura alta... Es un virus, no es exactamente una gripe, pero vamos. Por lo visto con las temperaturas altas no le va muy bien, o sea que nosotros aquí en Málaga estamos bien con la calor que está haciendo hoy. Mira, es que Málaga tiene suerte para todo, ¿eh? Fíjate que ya está entrando casi este veranillo que tenemos, así que estamos protegidos. No hay que comprar mascarilla, no hace falta, afortunadamente el sol nos protege. Bueno, digo yo, ojalá. Francis, muchas gracias, nos vemos la semana que viene, que vamos a hablar de Grecia, vamos a Grecia. Oye, y para que nuestros espectadores se pongan en contacto contigo para plantearte cualquier sugerencia, cualquier pregunta, incluso decirte, oye Francis, ¿por qué no hablas de este destino en el programa? ¿Cómo pueden hacerlo? Es muy fácil, un correo electrónico a viajesolletas@hotmail.es o por un WhatsApp al 693-766-845. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene con ese viajito que vamos a hacer por Grecia. Por supuesto. Gracias, Diego. Bueno, pues nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con nuestro siguiente invitado de la tarde, en concreto invitada, una escritora, Noelia Pena, que nos presenta su novela La vida de las estrellas. En la Sierra de las Nieves, rodeado de pinsapos y encinas, se encuentra El Burgo, localidad con un hermoso casco urbano repleto de casas encaladas, calles en pendientes y rincones pintorescos en los que sumergirse. Descubre sus principales monumentos, como la Iglesia de la Encarnación, la Iglesia de San Agustín, su cementerio o los restos del antiguo castillo medieval. Recorre el Paseo de la Acequia del Molino y déjate sorprender por sus rutas de senderismo, incluyendo el paraje del río Turón y sus pozas. Alójate en nuestras casas rurales y hoteles con encanto y no te marches sin probar nuestra exquisita y tradicional gastronomía. El Burgo, naturaleza en estado vivo. Colegio San Juan de Dios La Goleta, centro educativo vicenciano de Hijas de la Caridad, desde 1861, acompañando en la educación de los niños y niñas de Málaga. Nuestra oferta educativa comprende desde infantil a secundaria obligatoria. Ofrecemos a las familias servicios de aula matinal, comedor y un amplio número de actividades extraescolares. La Goleta, your bilingual school in the center of Málaga. Seguro que ahora estás pensando en un suculento pollo asado a fuego lento como esos tan doraditos que hacen en Pollos San Juan. En nuestro local o a domicilio, deleítate con Pollos San Juan. Nuestra historia la han escrito muchos nombres. Unos conocidos por todos, otros anónimos, como Luis y Ana, que con su trabajo y afecto hacia los demás contribuyen en el futuro de Miguel, que ayuda a Marta en un proyecto innovador. La suma de todos nos hace únicos, como única es Andalucía. Siempre Andalucía. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía. Café Santa Cristina. El gusto por lo nuestro. Una cultura milenaria y ancestral, rica en tradiciones, una gastronomía sana y deliciosa. La tierra del sol naciente a tu alcance en pleno centro de Málaga.
con exposiciones, talleres y un sinfín de actividades durante todo el año. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Lo dejo aquí. Otra bolsa de basura fuera del contenedor. Excrementos de mascotas por el suelo. Tenéis que cuidarme. Si queremos una Málaga limpia, hay que ser más limpios. Colabora en mantener limpias nuestras calles y nuestro entorno. Ser limpios por Málaga. Ayuntamiento de Málaga. Regresamos después de publicidad y saludamos a continuación a Noelia Pena. Ella es escritora y profesora de secundaria de filosofía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Noelia, tenemos la oportunidad de conocer un poquito más detalles de tu segunda novela. La primera se titulaba El agua que falta, editado por Caballo de Troya, y ahora nos presenta La vida de las estrellas. Una novela en la que te adentras en la salud mental, también en la violencia de género. Exacto. Bueno, dos temas importantes y complicados, entiendo, de abordar, ¿no? ¿Cómo te decidiste a escribir una historia de ficción con unos personajes, una madre, luego está un marido con sus claroscuros, el hijo que intenta rescatar a esa madre de un psiquiátrico, rescatarlo en el sentido de volver a su vida consciente, ¿no? De que su madre sea consciente y vuelva a comer a su vida antes de entrar en el psiquiátrico? ¿Cómo te planteas el tocar estos temas de la violencia de género y de la salud mental a través de estos personajes? Pues, por un lado, como decías, mis intereses son los problemas de la vida contemporánea, como puede ser la precariedad laboral, también los temas de salud mental, que es uno de los problemas que también tenemos, aunque no siempre lo miramos de frente. No es muy visible, ¿eh? No muy visible. La realidad de la salud mental no es muy visible. No es muy visible. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo salió la estadística de que las drogas más consumidas eran los ansiolíticos y las benzodiazepinas, o sea, lo que es el Desatin, el Tranquimacin, etcétera, después del tabaco y el alcohol. Sí. Entonces, ahí estamos viendo la portada sí, de tu trabajo, La vida de las estrellas. Entonces, la salud mental realmente y la dependencia que tenemos de los fármacos es algo que me interesaba porque lo llevo viendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se juntan ambos problemas? Porque el problema de la violencia y de una relación de pareja violenta, violencia psíquica, pero que también llega en un determinado momento a ser física, puede hacer el mantener una relación de violencia mantenida en el tiempo, puede hacer derivar en problemas psíquicos. En el caso de Isabel es una depresión inicialmente, es ahí como se introduce en los fármacos. En la adicción a los fármacos. Exactamente, ¿no? Y es un tema que también se trata sutilmente y a partir de ahí, pues como ya tenía, digamos, el personaje, ya sabía más o menos lo que le iba a suceder. Cuando uno empieza la novela, digamos que abre la página y empieza con una mujer que está en un lugar, no sabemos muy bien en dónde está. Me gustaba jugar con esa idea de que ni el personaje sabe muy bien dónde está y el lector tampoco sabe muy bien dónde está el personaje. Y paulatinamente va recordando cuál era su vida y cuál era, que tenía un hijo, marido, etc. ¿Qué papel juega ahí el hijo? ¿El hijo llega a entablar conversación con la madre, a visitar a la madre en el psiquiátrico, a ayudarle a salir de allí? Sí, inicialmente parece que no hay un reconocimiento del hijo, no reconoce que ese es su hijo, pero paulatinamente es como un contrapunto. Es decir, por un lado está Isabel en un centro, está internada, y en el otro lugar está, por otra parte, está el hijo en su habitación y con sus ensoñaciones que son heredadas de la madre, como son las películas del cine clásico de Hollywood, de los musicales. Entonces, que son las vidas de las estrellas, es un poco jugar con las estrellas cinematográficas, pero también las estrellas que se ven en el cielo. Ajá. Oye, qué título también más bonito, ¿no? La vida de las estrellas, y qué juego haces con el título de la novela, con esa afición que desarrolla el hijo de esa seguimiento, ¿no? De las películas de Hollywood, ¿no? Del cine clásico de Hollywood. Y luego el papel del marido, de ese marido que bueno, pues, tuvo a esa mujer, a Isabel, dentro de esa relación tóxica y que primero empezó con maltrato psicológico y luego llegó al maltrato
físico, ¿qué papel juega en la historia el marido? Pues aparece casi difuminado, como si fuese, es como una sombra negra, es una sombra tóxica, sí. Pero aparece siempre como si fuese... un mal recuerdo. Exactamente, y además los lectores que acudan a esta novela verán que cuando se establecen los diálogos entre Isabel y este marido se establecen de una forma muy específica, que es como si fuese un teatro, que es un poco el teatro que era la relación que mantenía con él, porque no había autenticidad ni había amor real, porque se ve poco a poco como ese amor no está. ¿Y el hijo de Isabel, de qué forma intenta rescatar a su madre o ayudar a su madre? Bueno, a través del recuerdo, a través de repetir algunas pautas de comportamiento que tenía con la madre, que son ver películas antiguas, jugar a hacer como bailes, imitando los bailes de las películas. Aparece alguna película como El pirata de Jim Kelly y Judy Garland. Entonces es casi como una versión onírica de esa relación tan especial que tienen la madre y el hijo, que él intenta recuperar a través del recuerdo que tenía de la madre. Y además este niño tiene una imaginación y un mundo interior muy especial. ¿Cuántos años tiene el hijo de Isabel? Unos 8 años. 8 años. Y vive con el padre, entiendo. Vive con el padre. Lo que pasa es que, bueno, también hay una persona que es digamos que es la asistenta, sí, que trabaja en la casa, que también tiene una relación peculiar con ese niño. Y ese niño lo que intenta es apelar a ese recuerdo de la madre, y lo hace a través de las figuras de los personajes de Hollywood, junto con una fotografía de su madre, a la que todas las noches le da las buenas noches a todos, a Judy Garland, a Fred Astaire, a Jim Kelly, etc. Bueno, no queremos tampoco destripar demasiado, porque no vamos a hacer spoiler, hay que leer La vida de las estrellas, pero sí, claro, me dices un niño de 8 años, yo te voy a intentar sacar hasta donde pueda, ¿vale? Vale. Tú ya cuenta hasta donde tú quieras. Pero un niño de 8 años que ve esas películas del cine clásico de Hollywood, que a través de esas estrellas del cine clásico pues también recuerda a su madre, pero hablábamos de que el niño intenta recuperar a su madre porque entendemos que también la echa de menos, ¿no? La echa en falta. ¿El niño llega a visitar a la madre? ¿Llega sí, por su propia iniciativa? ¿Lo lleva el padre? ¿Lo lleva la cuidadora? No, lo lleva el padre. Acompaña al padre. Entonces esas visitas también son visitas especiales y poco a poco Isabel va recuperando la memoria y el recuerdo de ese hijo y se ve también en la novela. ¿Hay algún alegato dentro de la novela? ¿Hay algún mensaje esperanzador de lucha? No sé. Por supuesto, yo en ningún momento pretendía mostrar una realidad de una violencia y de una vida irrecuperable. No querías transmitir un mensaje derrotista, ¿no? No creo en los dramas per se. La vida puede ser dramática en algunos momentos. Isabel en un momento determinado de su vida tiene, pues, digamos que hay varias violencias, que también la precariedad laboral que tiene en su trabajo, pues acumula y acumula una serie de cosas negativas y llega a un punto en el que no puede más y, como cualquier persona humana, puede llegar a explotar, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que ese tipo de situaciones y la mayor parte de los problemas que podemos tener en nuestro día a día y en la sociedad de la que formamos parte, pueden empequeñecerse o incluso solucionarse temporalmente o incluso para siempre a través de la ayuda que nos podemos dar unos a otros. Por eso yo apelo al lazo social, a la recuperación de una vieja amistad que tiene Isabel, que le proporciona un pequeño alivio, un sitio donde poder respirar un poco para coger fuerzas e iniciar por sí misma un abandono de esa relación tóxica que tenía con su marido. Entonces yo creo realmente que sí que se podrían solucionar muchos problemas de ese modo. Oye, Noelia, las personas que ya han leído La vida de las estrellas, ¿qué te han transmitido? Pues muchas cosas diferentes. Hay personas que se sienten
digamos, identificadas en la primera parte, que es donde más está el psiquiátrico presente, la segunda parte, que es lo que le sucedió a Isabel para estar en un psiquiátrico, digamos que es un flashback, una vuelta atrás en el tiempo. También hay muchas frases y muchas sensaciones que se insinúan y que se dicen explícitamente, que también hay muchas mujeres que me han llamado la atención sobre que se vieron reflejadas en algunas de esas partes. Y después esa pequeña luz que se abre al final del camino, pues también yo creo que lo agradece todo el mundo que ha pasado por ese pequeño suplicio que es por momentos la vida de las estrellas. Hay luz al final del túnel. La hay. Yo confío en que la hay. O claro puede que haberla. Sí. O puede haberla. Mi propuesta es que puede haberla. Que pueda haberla. Oye, si no merecería la pena vivir, ¿no? Siempre tenemos que pensar sí. que se puede salir. Es lo que tú has comentado anteriormente, ¿no? Que todos podemos pasar por una situación dramática o muy dramática, pero tampoco, dentro de nuestras posibilidades, yo creo que tampoco nos podemos permitir el lujo de vivir en el drama, en el eterno drama, porque al final es que la vida no nos va a ir mejor encerrándonos en nuestra propia miseria, ¿no? Exacto. Hay que salir, hay que tomar aire. Hay que intentar buscar el agujero desde el cual podemos respirar, y si alguien nos echa una mano y nos puede enseñar... Dejarnos ayudar también. Exacto. Hay que dejarse ayudar, que es algo que también hay que aprender a dejarse ayudar. Los escritores actualmente contáis con las redes sociales como cualquier otro artista, ¿verdad? Para contactar con vuestros seguidores, con vuestros lectores en vuestro caso, y yo creo que es una herramienta súper útil porque, bueno, hace años es verdad que uno escribió una novela y, bueno, podía más o menos saber si había gustado o no, pues en función de la aceptación que tenía la novela, de si pues se iban vendiendo bien los ejemplares, pero hoy en día con las redes sociales pues tenéis un contacto casi directo, ¿no? con el lector, que os dejan mensajes y podéis responder, aclarar dudas. ¿Cómo pueden localizarte los lectores que quieran saber más de la vida de las estrellas? ¿Estás en Facebook? ¿Estás en Instagram? Pues estoy en Facebook, estoy también en Instagram desde hace poco tiempo y en Twitter. Entonces, ¿cómo te localizamos? A ver, empezamos. Twitter, mi usuario es @magoa_. En Instagram, si me buscan por Noelia Pena me encuentran. Es un nombre un poco largo en latín, quod nil escitur. Uy, es imposible, déjalo. Sí, es de lo que nada se sabe, que es el título de una obra muy importante que tuvo lugar a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento. Pero me encuentran igual, si ponen Noelia Pena. Noelia Pena en Google y aparecerá en y también en Facebook, también por mi propio nombre. Noelia por Noelia Pena. Muy bien. Pues Noelia, enhorabuena por este trabajo, por La vida de las estrellas, tu segunda novela, y estaremos muy atentos a futuros trabajos, a futuros proyectos tuyos. Sí, estoy en ello ya. ¿Sí? Sí. ¿Seguirás ahondando en el comportamiento humano, en la mentalidad? En el comportamiento y en los problemas que tenemos en los problemas de nuestra sociedad. De nuestra sociedad en el momento presente. Muy bien. Y estará ubicada en Málaga, ambientada en Málaga, entonces pues... ya que he venido del norte al sur. Eso te iba a decir, de Santiago de Compostela, 4 añitos aquí en Málaga, y vas a ambientar tu tercera novela aquí, en la ciudad. Sí, porque... ¿Málaga capital y provincia? ¿Solo Málaga capital? La ciudad. La ciudad. Sí, acontece lo que sucede en la ciudad. Anda, qué bien. Y como también para una persona del norte el viaje al sur tiene sus peculiaridades, una de las cosas que yo descubrí viniendo al sur es la llegada de pateras a nuestras costas, que a Galicia la inmigración viene por otros medios, no en patera. Y entonces trata el tema de la inmigración, de las migraciones, tanto la inmigración como la inmigración. Y está ambientada en esta ciudad. Málaga. Bueno, pues ya nos contarás. Que es un cruce de poblaciones venidas de muchos lugares del mundo, en realidad. Pues Noelia, muchas gracias y nos encontramos seguramente muy prontito aquí en Málaga TV. Gracias a ti. Gracias. La vida de las estrellas nos presentaba esta tarde, pues esta novela, Noelia Pena, esta escritora gallega afincada en Málaga. Nosotros ahora vamos a irnos a otra escritora y en este caso una historia pues entrañable, bonita, porque os cuento rápidamente. Vamos a charlar con Dolores Vergara. Ella es una malagueña, nacida en Málaga, pero emigró hace muchos años con su familia a Argentina, y cada X años pues regresa aquí a su tierra natal, pues un poquito para ver cómo está Málaga, ¿no? Y reencontrarse con los amigos y con la familia. Ella también escribe, igual que Noelia, ha escrito ya algún que otro
libro y pues hacía ya varios años que no nos encontrábamos con ella. Aprovechó esta última visita hace poquitas semanas para estar con nosotros un ratito y bueno, nos alegró mucho el saber qué era de su vida, también conocer sus últimos trabajos literarios. Fue una entrevista que hicimos en una de las salas del Museo Jorge Rando y vamos a ver esa entrevista porque también os anuncio que después de este vídeo pues abriremos nuestro debate de qué parte estás. Hoy además planteamos dos cuestiones que creo que son importantes. Por un lado, pros y contras de la subida del salario mínimo profesional a 950 euros, que ya es una realidad, entró en vigor a principios de año y hay gente que está a favor y lo aplaude y otros pues que consideran que esto no favorece a la economía, ni a los empresarios, ni a las empresas, en fin, ni a la contratación, pero es una realidad, ya el sueldo mínimo está en 950 euros si se trabajan 40 horas semanales. ¿Estamos a favor o en contra de esa medida del nuevo gobierno de Pedro Sánchez? Y por otro, tenemos un segundo asunto también importante a debatir. ¿Qué nos parece que en ciudades como Málaga, en municipios como Málaga, el reparto de alimentos entre familias o personas necesitadas, pues lo gestionen asociaciones, lo gestionen ONG? ¿Esto es así y estamos a favor o en contra? Pues de todo ello debatiremos en de qué parte estás. Pero ahora vamos con esa entrevista a la escritora Dolores Vergara. Bueno, nos encontramos con una muy buena amiga de esta casa, de PTV, que hace años que no veíamos, aunque sí que yo, por ejemplo, la sigo a través de redes sociales, ella es muy activa, sobre todo en Facebook. Dolores Vergara de Malica, buenas tardes y bienvenida a Málaga, bienvenida a tu tierra. Buenas tardes, gracias por esta invitación. Bueno, Dolores, si te parece, porque quiero aprovechar al máximo los minutos contigo y para aquellos espectadores que no conozcan tu historia, vamos a resumírsela. Una niña que nace aquí en Málaga, con sus padres, con sus dos hermanas. Tu padre fallece relativamente bastante joven, ¿no?, con 51 años, y tu madre emigra a Argentina, porque allí hay un tío, un familiar, que le dice, mira, pues veniros para acá, y tu madre junto a sus tres hijas, una de ellas, pues Dolores, nuestra invitada, pues se embarcan en una auténtica aventura, que es cruzar el Atlántico en un barco, una travesía de 30 días, un mes en el mar, con oleajes, con mal tiempo, bueno, una travesía de pesadilla. Yo no sé cómo llegaste allí a Argentina. 48 horas de tormenta. 48 horas seguidas de tormenta. Tú llegaste con 18 kilos. ¿Y tenías cuántos años? 11 años. Y bueno, me dieron de todo ese año para recuperarme y tengo mi primer foto de vida a los 12 con 22 kilos. Os asentáis en Argentina, tu madre abre una frutería, un pequeño comercio de verdulería, de frutas, y bueno, pues la vida va avanzando, tú te casas, tienes hijos, y no es hasta más de 40 años después de haber abandonado tu tierra natal cuando regresas a Málaga. Yo vine con mi esposo en el 97, a los 44 años de estar allá. Bueno, él me quería dar ese gusto de traerme, entonces en el 97 venimos. Ya no volviste hasta 2006, tú sola ya. Eso sí, yo sola vine ya en 2006. Vine con un sobrino nieto. Sí. Bueno, entiendo que tanto esa primera vez que viniste por sorpresa, ¿no?, por ese detalle que tuvo tu marido, y luego cuando regresaste en 2006, pues encontrarte nuevamente con tu ciudad, con Málaga, con esa Málaga que tuviste, que ya es muy diferente a la Málaga que tenemos en el presente, pues tuvo que ser un impacto muy fuerte para ti, ¿no? Y sí, te imaginas, todo es como muy, me emociono mucho porque ahora, por ejemplo, por Facebook, como tú dices, me encontró una prima que vive en Barcelona, que yo no sabía dónde vivía, ella me encontró por el Facebook y bueno, y me dijo, tienes que venir a Barcelona, y nos encontramos en el aeropuerto y bueno, ha sido abrazarnos y llorar porque eran 67 años, que nunca más nos vimos. Y eso son todas así, con toda la familia. ¿Tú saliste de Málaga con cuántos años, Dolores? 11. Con 11 años. Así que bueno. Y después de 44 años viniste con tu esposo, en el año 96. Él falleció en el 2000, sí. Bueno, ¿y qué te llevó 6 años después ya de fallecer tu marido a iniciarte en esto de la literatura, a escribir tus relatos, tu poesía? Que estaba a punto de venirme a entrar en un pozo depresivo, porque veía que mis nietos que vivían cerca me decían, abuela, queremos estar con vos, y yo no tenía ganas de ser hipócrita con ellos, ¿me entiendes? Entonces, digo, yo tengo que salir a hacer algo. Entonces alquilé mi casa y me fui a Tucumán, donde vivo ahora por problemas de salud. Entonces,
eso pasó que cambié y ahí un día de lluvia me inspiré, le escribí primero a mis nietos, después a mi esposo y después a la Argentina. Fíjate, o sea, te quedas viuda, entras en una situación un poco pues complicada, de sentirte triste, depresiva, y cambias tu vida, cambias de ciudad, dejas atrás Rosario de la Frontera y te trasladas a Tucumán, donde actualmente vives, ¿no? Ahora vivo ahí, sí. Ahora vivo ahí por un problema una bacteria que me salió en la pierna y bueno, donde me mandaban, la Mutual, era más lejos, que es a Salta. Yo vivo a 180 kilómetros de la capital de Salta y a 130 de Tucumán. Y ahí vive mi hijo y tengo sobrinas que he criado, tengo amigas de mi juventud y todo eso que no me dejan, primos hermanos, del tío que nos llevó, que ya tampoco no vive. En fin, bueno, siempre me invitan, me llaman, ya te buscamos dentro de media hora, estate lista, bueno, y así. Estás rodeada de gente que te quiere, que es lo importante. Oye, Dolores, y ese consentimiento profundo que escribiste en 2005 y viniste a tu tierra natal, que es cuando nos conocimos tú y yo, en 2006, cuando vienes a Málaga a presentar el primer volumen de Consentimiento Profundo, pues nos conocemos, lo presentas en Málaga, te reencuentras después de 10 años desde que habías estado aquí en Málaga con tu esposo. Te reencuentras con Málaga, te marchas de nuevo de regreso a Argentina, vuelves en 2011 y ahora aquí, 2020, te tenemos nuevamente en... No, pero en 2014 volví también, pero era Semana Santa y no pude conectarme contigo, así que... Estabas viendo procesiones. Claro, pues era la semana de las procesiones. Bueno, y ahora te tenemos con Consentimiento Profundo 3, con este tercer volumen. Te traía yo para presentar en 2014. Bueno, ahora estoy haciendo otro que es todo poesía, ya pienso de terminarlo este año, vamos a ver. Pero cuéntame, en Consentimiento Profundo 3, en ese tercer volumen, ¿qué es lo que compartes con el lector? Porque creo que hay un poquito de todo, hay relatos, hay homenajes también a gente querida por ti, que has querido dedicarle unas palabras, poesía. Está la historia de una joven que tiene ahora 29 años. Cachito creo que se llama, ¿no? No, el otro es Cachito, sí, el segundo es Cachito. Te estoy hablando de, no sé si ya te dije, de la chica que está operada 9 veces del corazón. ¿Y se llama? Y ella se llama María José. María José, y le has dedicado un relato a ella. Sí, un relato y poesías. Porque cada relato se termina con una poesía. Sí, sí, todos los relatos se terminan con poesía. Después está la historia de Cachito, en honor a Cachito, que es así de un médico, él le agarró la parálisis infantil y después de muchas operaciones él quedó con las piernas cortitas pero con las rodillas fijas y andaba con muleta. Y con muleta ha sido cirujano. Lo único que no tenía el límite para el estudio, igual que María José. ¿Qué has intentado, digamos, transmitir al lector con Consentimiento Profundo 3? ¿Es un canto a la vida? ¿Es un canto a la positividad, a disfrutar del momento? También levanta un poquito la autoestima, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo personas así han podido llegar y yo no puedo? ¿Por qué no puedo yo? Si me siento normal, ¿no? Y a veces no lo somos tampoco. Siempre tenemos muchas dificultades en la vida y bueno, eso pasa. Oye, te conservas muy bien, ¿eh? Fíjate. Pero es que ahora he cambiado mi vida. ¿Has cambiado tu vida? ¿Te has enamorado otra vez? No. Enamorada estoy de mí. Mira, soy raíz de 3 hijos, 9 nietos y 3 bisnietos. Qué bonito. Así que, ¿te parece? Entonces, pero como me fui por problemas de salud y mi médica de cabecera me decía, tienes que ir a una escuela de adultos. Y ahí, en la escuela de adultos, yo me queda a 5 minutos de distancia, ¿no? Y enseñan lenguajes, distintos idiomas, te enseñan guitarra, te enseñan a cantar. Me han descubierto que soy mezzosoprano a los 77 años, el año pasado. Sí, señor. Por eso se merece que nos cantes algo, aunque sea un poquito. Y escucha, al final un poquito de una samba. Bueno, y... ¿Te han descubierto habilidades que tú desconocías? Claro, y voy también a papel nono y voy a baile popular. Así que la única gimnasia que puedo hacer es bailar. Bueno, Dolores, pero yo lo que veo que el tiempo desde luego lo aprovechas al máximo entre la familia, las actividades que te has buscado. Y hago otro estudio, papel nono. ¿Sabe lo que es nono en italiano? Abuelos, los abuelos, que hacemos música con instrumentos de papel. Y pues, suena y toca música y todo. Y salimos a visitar geriátricos donde hay personas más mayores que nosotros y que están en otras dificultades. Entonces vamos a alegrarle un poco nos reunimos ahí
Así es, todo eso hacemos, así que... Oye, Dolores, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar ya la entrevista dándote la enhorabuena por este nuevo trabajo de Consentimiento Profundo 3 y cántanos algo, un fragmentito cortito, a ver, para terminar. A ver, espérate a ver si me acuerdo. Es una samba, ¿no? Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por la senda del Tafí, compañera de los gauchos por la senda del Tafí. Perdida en las cerrazones, quién sabe mi vida y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Qué bonito y oye, un homenaje a tu... ¿Sí? En la época de mi juventud, de mi niñez. Nunca es tarde para aprender y disfrutar con cosas nuevas. Dolores, muchas gracias por atendernos, por llamarnos también, aprovechando esta visita que has hecho aquí a Málaga y que te veamos más veces, que cada vez que puedas pues te vienes por aquí, por nuestra tierra, por la tuya también. ¿Cuándo, en qué horario va a salir este? Eso ya te lo cuento luego, Muchas gracias. Bueno. Bueno, pues ya lo estamos emitiendo, ¿no? Me parece que era que estaba preguntando de cuándo se emitía, ¿verdad? La entrevista, pues ya la hemos emitido. Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a Dolores, que además ya ha regresado a Argentina y, bueno, probablemente por el cambio de horario pues no podrá ver ahora mismo por internet el programa, pero si lo está viendo pues le mandamos un beso fuerte y de todas formas ya le mandaremos el enlace para que lo comparta con muchos amigos y familiares que tiene por aquí por España y también por allí por Argentina. Fue de verdad que un placer el volvernos a encontrar con esta malagueña emigrante en su día de Argentina y que cada vez que puede pues retorna a su tierra para pasar aquí unos días en Málaga. Bueno, vamos a ir con el debate de qué parte estás, un espacio que nos acompaña normalmente los jueves en el Magazín y hoy lo vamos a hacer posible con la colaboración de Encarna Páez, abogada. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bienvenida, Encarna. Bien también con Esteban Ruzaquín, estudiante de la Universidad de Málaga de Económicas. Muy buenas tardes, Buenas tardes, Diego. Bienvenido. Y escritor José Antonio Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Encantado. Bienvenido también, uno de los colaboradores habituales de este programa, de Málaga TV. Bueno, tenemos hoy dos asuntos yo creo que diferentes pero importantes y podemos asumirlo, podemos abordarlo esta tarde porque tenemos tiempo, en torno a unos 40 minutitos de debate. Por un lado, la subida del sueldo mínimo a 950 euros, una medida que entraba en vigor a principios de este año, aprobada por el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, aplaudida por muchos y también criticadas por otros. Hablaremos de esa medida, si estamos a favor o en contra, y los pros y los contras que puede conllevar esa medida, esa subida salarial, de cara pues a lo mejor pues a la creación o no de más empleo, a el poner un poco más de dinero, de liquidez en esos trabajadores, en esas nóminas de esos trabajadores. Hablaremos de ese tema. Y luego un segundo asunto que creo que también es importante abordar. Un tema delicado porque no queremos decir con esto para nada, porque yo personalmente además valoro mucho el esfuerzo que se hacen en las ONG y en las asociaciones en Málaga que reparten alimentos y desde hace además bastantes años entre las familias y personas más desfavorecidas de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Hacen una labor necesaria, por desgracia, y lo hacen lo mejor posible, lo mejor que ellos entienden, pero ¿estamos a favor o en contra de que el reparto de alimentos lo gestionen asociaciones benéficas, lo gestionen ONG? Y voluntariado, por tanto, en lugar de administración pública, en lugar de la institución directamente, con funcionariado y en un momento dado que puedan tener una serie de voluntarios. Bueno, pues si os parece, empezamos por la subida a 950 del sueldo mínimo para un profesional. Medida, yo decía, con sus personas a favor, sus partidarios y también sus detractores. Encarna, ¿tú cómo ves esa medida? Hombre, yo creo que estamos hablando de dignidad. Hace mucho tiempo que los derechos de los trabajadores en este país están vilipendiados con la reforma laboral que se aprobó, dos reformas laborales que se aprobaron casi sucedáneamente en los años de la crisis y demás. A ver,
nadie apuesta por rebajar o por controlar los precios de la energía eléctrica. Hablo gubernamentalmente. Nadie apuesta por rebajar y controlar el precio de la vivienda, no solamente en propiedad, sino también en alquiler. Y qué menos que dignamente un trabajador pueda cobrar 950 euros como un tope mínimo. O sea, con 950 euros no se puede sobrevivir hoy en día en este país, porque las cargas económicas que tiene cualquier familia son muy superiores. A mí me escandaliza, y voy a redundar, que se escandalice la COE, por ejemplo, con que se suba el salario mínimo interprofesional a 950 euros, cuando los integrantes de la COE mayoritariamente no son pequeñas y medianas empresas, son grandes corporaciones que cobran grandes dividendos y que evidentemente no reparten entre sus trabajadores, ni siquiera entre sus socios, los dividendos que perciben. Por lo tanto, si este país está subsistiendo gracias a la pequeña y la mediana empresa, yo creo que las críticas no deben venir porque se suba el salario mínimo, sino porque se apoye fiscalmente, porque se apoye desde un punto de vista de incentivos a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan economía, las que generan empleo y las que están creando riqueza, porque las grandes corporaciones, muchas de ellas son franquicias, son empresas que no están ubicadas aquí y que al fin y al cabo solo están guiadas por un interés económico. Por lo tanto, yo por supuesto que sí, se trata de una dignidad y de algo que es fundamental y que quien lo critica tiene intereses espurios. Hablamos de una subida de 950 euros en las 14 pagas que debe tener un trabajador a tiempo completo, entendemos, a 40 horas pues semanales. Perdona, sí. Cuando hay fraude, cuando hay trabajadores a tiempo parcial que trabajan muchísimas más horas, cuando esta normativa que entró en vigor en mayo del año pasado del control de las horas extraordinarias es una ficción total y absolutamente, y cuando en realidad vivimos en una cultura del fraude empresarial. Bueno, pues ha supuesto un incremento del 5,5%, en la subida a 950 euros, una subida del 5,5%, y es un paso más en el compromiso del gobierno actual de llegar al salario medio pues al final de la legislatura, ¿no?, de conseguir pues esa subida salarial que se prometió en campaña electoral. Esteban, ¿tú ves positiva la subida o crees que puede también tener sus efectos contrarios? Creo que en mayoría podría tener efectos contrarios, efectos negativos sobre la economía española, lamentablemente. Como bien ha comentado Encarna, mayoría de las empresas que están en España son empresas pequeñas, son pymes o medianas. Y esas empresas son las que tienen el menor margen de rentabilidad. O sea, en las empresas grandes, en teoría, pueden asumir ese aumento de coste que genera el aumento de salario, pero no siempre pasa, como hemos visto por ejemplo con el IVA. Cuando ha aumentado decían que Mercadona y otras empresas van a asumir el coste y los precios no van a subir. Ocurrió lo contrario, los precios han subido, y lo mismo puede pasar perfectamente ahora mismo. Y las empresas pequeñas que no tienen ese margen de aumentar la productividad, lo que pueden hacer son dos cosas: o cerrar la empresa o reducir la plantilla, o reducirla echando gente, o sea, aumentando el paro, o reduciendo las horas contratadas, o sea, pasar de un contrato completo a un contrato parcial, temporal, o sea, que baja bastante la productividad. Lo único bueno que veo de esta medida podría ser en el sector agrícola, que es un monopsonio, como podemos decir, cuando hay muchísimos oferentes, gente de campo, agricultores, y hay muy pocos demandantes, como son las cadenas alimenticias y las cadenas de alimentación. Esas cadenas, pues lo que tienen, pueden tener ese poder de demanda y pueden decirle el precio que quieren poner, y por tanto contratan la cantidad necesaria, no la cantidad que dice el mercado. Pero si aumentamos sus costes, ellos se ven obligados a contratar más personas y por tanto aumentar la gente, reducir el paro, que en teoría tiene buenos efectos. José Antonio, ¿tú lo ves positivo o negativo? Yo, fíjate, en un principio lo veo positivo, incluso suscribo la mayor parte del discurso de la compañera. Lo que ocurre es que hay un engaño de fondo. Suba lo que se suba el salario mínimo, aunque esa subida efectivamente llegara al trabajador, que yo comparto también parte de lo que dice Estefan,
de que bueno, las empresas van a repercutir los gastos de alguna manera, o bien subiendo precios, o bien recortando horas de trabajo, o bien exigiendo más productividad a los trabajadores. Aquí se enfrentan varios paradigmas que se enfrentan así. Uno, dignificación del trabajo primero, pero entendiendo que la dignidad, el trabajo, no solamente es un derecho, es un bien en sí mismo, que dignifica a la persona. Y esa dignidad, reducirla tan solo al salario que cobras, me parece una visión muy estrecha. La dignidad del trabajo va por el desarrollo de los talentos efectivos, por la libertad del trabajador, por la participación del trabajador realmente en el ideario de la empresa. Estamos hablando, por otra parte, subir el salario mínimo. Vamos a ver, por ejemplo, en el 2019 se subió el salario mínimo un 375% en el 2019, ¿en dónde? En Venezuela. ¿Le ha servido a los trabajadores para algo? En absoluto, porque si no hay mercancía que comprar, da igual sobre el papel cuánto salario cobres. Entonces, estamos hablando a un juego de medias verdades y medias mentiras. Si suben el salario mínimo, incluso más, pero a la vez la amenaza de subir el IVA se hace verdad, de todo mi salario voy a estar pagando ya, de hecho, un 25%. O sea, no me han subido nada realmente porque devuelvo la mayor parte de mi salario vía impuestos. Pero realmente vosotros pensáis que en un corto plazo de tiempo se va a subir el IVA máximo de 21 al 25%. No. Yo creo que eso sería hundir más al país, ¿no? No, para nada. Yo no creo que vayan las cosas por ahí. Y aparte, yo creo que también que este país se ha sustentado demasiado en los impuestos indirectos. Lo hemos hablado en algunas ocasiones aquí. El artículo 31 de la Constitución habla de que la fiscalidad debe ser progresiva, nunca tener un alcance confiscatorio, y nos sustentamos en impuestos indirectos como son el IVA, que es un impuesto que paga igualmente el que más tenga y el que menos tenga. Es un impuesto al consumo, no un impuesto a la capacidad de renta. Estamos hablando del impuesto de carburantes, por ejemplo, que tenemos que pagar todos a altos precios, muy elevado, y que incluso aunque baje el barril Brent no nos repercute realmente. O sea, estamos hablando de unas especulaciones impositivas realmente graves. Estamos hablando de impuestos indirectos como el IBI, como el impuesto de bienes inmuebles. Es que en realidad nuestro país está sustentado sobre impuestos indirectos, cuando el impuesto directo de verdad, el único, el importante, es la renta, y se engaña y se miente sobre él. Porque se habla de que las rentas intermedias paguen menos, cuando realmente de lo que se trataría es de que cada uno contribuya en función de su poder adquisitivo. Yo creo que esa es la justicia redistributiva. Por lo tanto, no creo que el IVA vaya a subir. El IVA ya es suficientemente elevado en un país como España, que no tiene beneficios sociales para las familias ni para los trabajadores, como otros países de Europa que tienen un IVA mucho más reducido. Yo siempre que se habla de IVA, que sale en este programa la palabra de IVA, nunca me voy a cansar de resaltar, porque tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, la electricidad, que es fundamental y es tan necesaria como la barra de pan, pues tiene un 21% de IVA, y ahí no es que si la tarifa, que si no sé qué, no sé cuánto, ahí es directamente un impuesto que va para el Estado. Y es un impuesto que se decide políticamente. Políticamente, que si quisieran, pues podrían reducirlo. De hecho, tengo entendido que creo que en Portugal, o ya lo han hecho, o estaban anunciando que lo iban a reducir. Lo hicieron. Lo hicieron ya. Entiendo que, hombre, un 4% la barra de pan, genial, lo aplaudo y estupendo, pero es que la luz también es necesaria, digo yo, ¿no? La necesidad es básica. El consumo básico tiene que estar grabado con un impuesto del valor añadido al consumo básico. Bueno, el tema de la relación laboral existente siempre entre trabajador y empresario, ya sea pequeña, mediana o gran empresa, yo creo que también hay que verla en el prisma del país donde residimos. No es lo mismo a lo mejor en Centro Europa que en la parte pues más de Europa del Sur, que a lo mejor Estados Unidos. Cada país tiene sus realidades y las relaciones laborales son muy distintas en un país que en otro, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos tiene muchas luces y muchas sombras, como también puede tener, por ejemplo, en nuestro país. Pero sí que hay casos, yo conozco casos cercanos, muy cercanos, de personas que están trabajando para empresas británicas o para empresas estadounidenses, pero que trabajan desde casa, por ejemplo, en España,
por diferentes motivos, pues porque a la empresa le interesa, porque al trabajador le interesa, porque a lo mejor el trabajador pasó una etapa de su vida, 1 año, 2, 3, en esos países, decidió retornar y la empresa, viendo que era un trabajador cualificado, dijo, bueno, queremos seguir contando contigo, has decidido volver a tu país, pero te permitimos trabajar, queremos seguir contando contigo, puedes trabajar a través de la fórmula del teletrabajo. Y las condiciones de gente, ya digo, que yo conozco muy cercana, que trabajan para empresas inglesas, para empresas estadounidenses, son muy distintas, muy distintas a la relación laboral que hay, por ejemplo, trabajador y empresa aquí en España. Hablamos de ventajas como, por ejemplo, seguros sanitarios, en algunos casos, no en todos, coche de empresa, móvil de empresa, conexión de internet en casa si trabaja desde casa, facilidad incluso de apostar por el teletrabajo, que aquí en España es verdad que se hace, pero de 100 empresas a lo mejor lo hacen un 0,05 de las empresas. Yo creo que en España es que estamos todavía muy atrasados, ¿no?, en eso. Es como la mentalidad de el trabajador, le pago poquito, lo tengo en la oficina todo el día, controlado, y eso no es productivo. Yo veo que es importante. Luego también es verdad que hay que exigir al trabajador que sea un trabajador eficiente y que valore la oportunidad laboral y que también, oye, pues entre comillas se parta el pecho por la empresa, pero es que también los empresarios españoles en su mayoría son... Hemos de reconocer que en números macro la productividad en España no es de los países que es lo que destaca. No obstante, ¿pero un trabajador contento rinde más o no? Sí, sin duda. ¿Y por qué entonces no se apuesta por ello? No voy a decir en todas las empresas, pero sí en algunas. Hay mucha experiencia de las nuevas empresas que crean entornos amigables, crean entornos amables. El tema del coaching, por ejemplo, que es algo que se está utilizando en las empresas, pero no por una cuestión de humanidad, que debería serlo, sino por una cuestión de rentabilidad, porque es verdad que si tú vas motivado, evidentemente rindes mucho más. Si tú te levantas a X horas de la mañana y sabes que tu trabajo va a ser un suplicio, evidentemente, aunque sea inconscientemente, no puedes dar lo mejor de ti. A eso, perdón. Sí, yo creo que en España no es porque los españoles son distintos o respiran otro oxígeno, es porque la idea de la Unión Europea es, en general, y en economía, en la globalización en general, es que cada país se centre en su ventaja comparativa, su ventaja económica que tiene, y España es lo que tiene el clima. Por tanto, vemos cómo ha ido decayendo la industria en este país, que ha pasado de 30%, o sea, casi 6-5 hoy en día, y cómo el sector de servicios ha aumentado. Podemos decir que somos un país de camareros y de hoteles. O sea, ¿Y de ¿cuál es? agricultura? Sí, eso está bastante mal, porque ¿por qué se caracteriza ese sector? Porque tiene personas jóvenes o muy mayores que tienen muy poca formación. O sea, por ejemplo, para trabajar de camarero yo no necesito tener un grado, no necesito tener un máster, mientras que, por ejemplo, si se trataría de algún sector financiero o sector, no sé, inmobiliario, pues a lo mejor es más necesario una formación que aumenta mi productividad. Por tanto, en España, si tengo la oportunidad de trabajar mañana mismo, cobrando, no sé, 1.000 euros lo que cobran los camareros, pues antes que esperar 5 años estudiando... ¿Cuánto cobran los camareros? Pues 1.000 euros algunos. A 1.000, sí. Bueno, muy a mí, poco. hombre, evidentemente es un trabajo también sacrificado, con unos horarios, los de la hostelería son unos horarios muy complicados. Bueno, a ver, le damos la palabra enseguida a José Antonio, pero para aquellos detractores de la medida de subir el sueldo a 950 euros al mes, que ya me parece aún así poco, pero bueno, es una subida, hombre, yo es que a mí la verdad, yo es que digo, oye, ¿con qué cara sale una patronal a decir es una medida negativa? Oye, pues vive usted con 950 euros, a ver cómo se vive, no sé, digo yo, ¿no? Planteo. Y luego el Estado, pues yo aplaudo lo que ha hecho, por ejemplo, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez. Me parece una cosa, la verdad, una idea positiva. Ahora también es cierto que hay que ver la realidad de esas pequeñas y medianas empresas, lo que decía Esteban, de si realmente pueden asumir o no, y si mayoritariamente ese tejido empresarial, que es bastante abultado en nuestro país, el de las pequeñas y medianas empresas, pues va a suponer un problema económico. Bueno, pues habrá que desde el Estado diseñar unas contraprestaciones. Incentivos y política fiscal. Claro, o sea, tú puedes subir el sueldo y aparte de ponerte la medallita, que está muy bien, ver si realmente eso hace factible y ayudar a las empresas si necesitan ayuda. Políticas fiscales e incentivos. Claro. Porque es la base de nuestra economía, la pequeña y mediana empresa. Así que desde aquí mensaje de Pedro Sánchez, de aquí de un humilde presentador. Aplaudimos la iniciativa, pero no solo la medalla, también vea usted si las pequeñas y medianas empresas pueden asumir esa subida, y si no pueden, pues habrá que buscar, como dice Encarna, algún tipo de incentivo o contraprestaciones que lo hagan asumible. José Antonio. Yo quería decir tan solo que apostillar de que estamos en un entorno económico tan variable, tan imprevisible, que todo lo que hablemos aquí ahora, mañana a lo mejor nos podemos arrepentir, o
Ya hay economistas que están hablando del trabajo 4.0. Yo antes... ¿Qué trabajo es ese, José Antonio? Que me da miedo, a ver. Siguiendo lo que yo decía antes, que el trabajo no solo es un derecho, es un bien en sí mismo. Ajá. Y es un bien escaso. Habrá que pensarse ya si no hay que repartir el trabajo. Por otra parte, el escaso trabajo que haya que repartirlo más. Con la inteligencia artificial y la robótica... Por otra parte, nos encontramos con ese problema. Segundo, hay trabajo, todos los trabajos no aportan el mismo valor añadido a la empresa. Por lo tanto, yo no puedo cuidar igual de bien en lo económico a un trabajador que aporta 100 que a uno que me aporta 2, por muy necesario que me sean los dos. Lo que sí puedo es dignificar al máximo los dos puestos de trabajo. Eso sí lo puedo hacer. Por eso, un salario mínimo. Y tercero, ya hay economistas casi de ciencia ficción que están hablando, porque el futuro va por ahí, por la automatización masiva, que a lo mejor el que tiene que pagar impuestos no es el individuo, es la máquina que produce. El individuo que tiene la máquina. Que tiene la máquina. Claro. Puede tener una o puede tener 100, y está muy bien. Que haya un impuesto a la actividad productiva, ¿no? Totalmente. Y incluso cotizaciones también por los robots. Por los robots, exactamente. Que contribuyan al sistema de la seguridad social. Igual que un trabajador, claro, como mínimo. Bueno, yo creo que no he disparatado lo que estáis diciendo, porque claro, si cada vez van a hacer falta menos horas de trabajadores, horas presenciales, y a lo mejor un trabajador que antes tenía y menos trabajadores, habrá que repartir el trabajo, pero evidentemente para garantizar la dignidad de esa familia, de esas personas, pues a lo mejor, digo yo, en un futuro, no sé si inmediato o muy a largo plazo, pero a lo mejor un trabajador que gana, pongamos, 1.000 euros por 8 horas, pues a lo mejor trabaja 5 y sigue ganando 1.000 euros. Claro. Habrá que hacerlo y tendrá que aportar las empresas, las grandes empresas y las máquinas ese dinero restante para complementar ese sueldo de ese trabajador. Estamos en un paradigma que se nos abren dos caminos, y los dos previstos por la ciencia ficción. Un camino donde hay una élite que maneja todo el control de la producción y unos trabajadores forzados y semiesclavos, o un mundo feliz donde la gente trabaja en lo que realmente le gusta y la producción es tan masiva que la riqueza llega a todos. Damos la palabra a Esteban, pero yo planteo ahora lo siguiente. ¿Confiamos suficientemente en nuestros gobernantes y nuestros políticos como gente capaz de... No, antes de terminar. Vale, no, te lo digo, de vislumbrar ese futuro y de anticiparse con medidas que no lleguen tarde. Tienen que pasar muchas cosas antes. Esteban. Lamentablemente. Por una parte sí. Sí. Podemos verlo como el ejemplo de McDonald's. O sea, no sé si habéis visto, siempre que vemos hay unas máquinas que ya sustituyen a los camareros. No es una política de Estado. No, es un acuerdo que tiene el gobierno con las empresas grandes de alimentación de fast food, que son Burger King, que son... Pero tú dices, las máquinas estas que tú llegas y pides, a mí me parecen súper incómodas. Seré que a lo mejor soy muy tradicional, pero a mí me parece muy incómodo, te lías un montón. Bueno, nosotros no, pero al empresario es mucho más cómodo. Claro. Y lo que pasa es que hay un acuerdo. Y más barato. Además, sí. Entonces hay un acuerdo con esas empresas grandes para que no lo vayan introduciendo tan rápido porque les impide poner todas las máquinas mañana. Claro. Por tanto, creo que el gobierno debería trabajar más en ese... Fijaros que yo vi ya en algunos países como Italia, en Francia también lo llegué a ver, que tú vas al supermercado y que tú mismo te cobras, pones la cesta, bueno, pues ya por ejemplo Carrefour está poniendo algunas cajas. Y Decathlon. También, ¿no? En las que tú te cobras a ti mismo, tienes una cámara, tienes que poner los artículos uno a uno, eso al final supone pues reducción de puestos de empleo. Eso ya empezó con la gasolinera. Pero fíjate, me llama la atención... Donde no te piden que tú seas manipulador de petróleo, ni nada, sino simplemente es cuestión de ahorrarse personal. Claro. Oye, pero planteo una cosa, me llama la atención. Es verdad que la mayor parte de las gasolineras apuestan por el self-service, por el autoservicio, pero hay algunas que todavía tienen personal. ¿A qué se puede deber eso? A ver. Son entrañables y te aseguro que las que yo conozco, yo reposto ahí. Claro. Hombre. Me parece que es lo suyo. Pero yo, por ejemplo, no voy a decir marca, pero hay una en el Limonar muy grande que tiene personal que... ¿Sabéis cuál es? Yo la conozco también. Sobre el tema de y esa yo creo que es una multinacional, no es la típica gasolinera que también seguramente tendrá sus operarios, ¿no? Pero esa, por ejemplo, tiene, me parece bien, oye. No sé, tanta máquina siempre. Sobre ese tema de estación de servicio, tengo un ejemplo que conozco de primera mano y que ilustra muy bien lo que yo quiero decir, que es la estación de servicio. Hace 15, 20 años me pilló a mí trabajando para una multinacional de la automatización. Y claro, se perdían muchos puestos de trabajo, pero en las fábricas que fabrican, desde trenes de lavado hasta la automatización de los surtidores, la cantidad de técnicos de formación profesional superior, de ingenieros superiores que estaban demandando esa fábrica, no os creáis que no suplía casi. Pero en ese momento yo creo que ahora eso ya
no es igual, ¿no? Pero Estepa. es distinta la productividad, Claro. porque el salario que percibe Muy superior. un técnico con muchos estudios no es el mismo que recibe una persona que está ahí trabajando en la cadena. Por tanto, es mejor, son más productivos los trabajadores. Bueno, pues vamos a dejar este tema. Bueno, pero para concluir, Encarna estaba a favor de la subida a 950, le parece una medida necesaria y digna. Estepan, ¿a favor o en contra? Yo estoy de acuerdo, pero no en todo, porque yo creo Con que sus poner matices. un salario mínimo en todos los sectores es incorrecto, porque cada sector tiene su salario medio y su salario mínimo que pues debe haber. Pero es que vivir con menos de 950 euros... Los que lo perciben el salario mínimo son mayoría personas muy jóvenes o personas muy mayores, que en su mayoría ya tienen sus casas o viven con los padres, pueden asumir ese Pero coste. hay gente pero con sí, 40 está horas semanales por que debajo gana del más. mínimo vital, que son 930 Eso no euros es en España. así. Cada vez hay informes que dicen que el nivel de la pobreza está subiendo, y está subiendo en personas que están trabajando, y es por eso, porque no hay garantizado un salario de verdad digno. De verdad. Yo espero que tengan mucha suerte en la vida, Estefan. Sí, sí, pero podría ser porque la pobreza se calcula en la reducción del poder adquisitivo. Claro. Y eso se calcula, La además reducción del de poder la renta adquisitivo. que tú terminas teniendo en tu bolsillo. La reducción del poder adquisitivo Claro. depende mucho, cuando eres trabajador, depende todo de un salario. Sí, y si subimos los impuestos, el poder adquisitivo baja. Claro, pero por eso hemos hablado de equilibrar. Claro, claro, el equilibrio es lo más es muy importante. José Antonio. Yo, como he dicho al principio, no estoy ni a favor ni en contra. Mi posición es neutra porque depende de toda la política que se gestione alrededor de ese salario Que básico. no solo se quede en la medida, sino que se Exactamente. estudie realmente Puede si ser eso es viable o positivo no. o negativo según lo que lo acompañe. Yo pienso que hay que estudiarlo y que sí que es viable, pero que claro, que hay que... Es necesario, es urgente. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema porque el segundo asunto que queríamos debatir esta tarde era el de las asociaciones y ONG benéficas que reparten alimentos entre familias y personas desfavorecidas, ¿no? o con necesidades. Hay muchas en Málaga, muchísimas. Hay algunos pues que directamente reparten alimentos, otros incluso tienen comedores sociales. En cualquier caso, el debate que nos planteamos, y vaya por delante nuestro reconocimiento a todas las asociaciones por la labor que hacen, que lo decía yo al principio, lamentablemente es necesaria todavía, muy necesaria, pero ¿hasta qué punto como sociedad, y me meto yo el primero y meto a toda Málaga, a todos los ciudadanos, como sociedad podemos estar tranquilos y a ver si me explico bien, podemos estar tranquilos de que las asociaciones sean las que lo gestionen, porque creo que es muy cómodo por nuestra parte el que algo tan necesario como los alimentos, pues digamos, venga, que lo gestionen ellos? Bueno, yo creo que es un asunto tan importante como la vivienda. ¿No sería más lógico el que las administraciones, ayuntamientos, Junta de Andalucía, con funcionarios preparados para ello, gestionen esos comedores, esas oficinas o despachos donde se reparten alimentos una vez a la semana o 2 veces a la semana? Me consta que la mayor parte de las asociaciones reciben, por ejemplo, fondos de FAGA, del FEGA de la Unión Europea, del FAGA de la Junta de Andalucía, del Banco de Alimentos de la Costa del Sol, y que piden documentación, que cualquier persona no puede ir a estas asociaciones a recoger alimentos. Pero sí es cierto que ha habido pues discrepancias a lo mejor en juntas directivas por el funcionamiento. Bueno, al fin y al cabo son particulares con buen corazón que quieren ayudar a la sociedad y que montan asociaciones de este tipo. Pero ha habido ya casos, y bueno, pues me hago eco, por ejemplo, de las desavenencias que ha habido últimamente en los Ángeles Malagueños de la Noche, con denuncias de por medio entre miembros de la asociación y otros miembros, voluntariado, en fin, permitirme la expresión, pero un buen pollo que salía de allí, ¿no? Bueno, pues, y nunca mejor dicho lo de pollo hablando de alimentos, pero digo yo, por parte de los ayuntamientos y de las administraciones autonómicas, seguramente pues destinan sus ayudas económicas a estas asociaciones. Perfecto, pero es quizá lo más cómodo, ¿no? En plan, este problema que existe en nuestra sociedad, toma el dinero, toma los alimentos y tú te encargas de gestionarlo. Hombre, me parece que es algo muy importante y es como lavarse la mano, ¿no? Totalmente. Aquí estamos hablando de una palabra que da mucho miedo y que se llama pobreza. En los últimos años se ha acuñado un término que se llama aporafobia, que es el odio a la pobreza. El odio a la pobreza. El rechazo a Exactamente. la Y a mí me pobreza. gustaría aquí hablar de dos términos en los que se puede trabajar la pobreza. Y es la caridad o la solidaridad. Ya lo dijo Galeano. La caridad es algo que se trabaja desde una visión superior, o sea, yo te doy porque estoy por encima, y la solidaridad se trabaja en un plano horizontal. Yo reparto, yo contribuyo, yo distribuyo, ¿no? Entonces,
Este es un tema muy interesante el que estás planteando, y es que esto significa una quiebra del Estado, significa una quiebra de la sociedad, significa una fractura y significa que algo está fallando, porque hace 15, 20 años no asistíamos a este espectáculo, y cuando hablo de espectáculo no hablo de un espectáculo que nos hiera la sensibilidad, sino lamentablemente de un espectáculo real que es personas, familias, muchas de ellas en paro, muchas de ellas víctimas de la crisis, que tienen que asistir o que tienen que ser acogidos por asociaciones o por las administraciones, no funcionan directamente para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que el sistema ha fallado, la burocracia, la financiación, la fórmula de otorgar subvenciones. Yo, de verdad, y lo decíamos antes, chapó por Cáritas, por todas las asociaciones que de verdad quieren mejorar un poquito la sociedad. Pero mejoramos realmente si el Estado y las instituciones articulan un sistema legal y un sistema que permita que la pobreza y que las grandes fracturas de desigualdad se eliminen. Bueno, enseguida damos la palabra a José Antonio y a Esteban, pero también voy a contar otro caso sin mencionar la persona ni tampoco la asociación, pero lo conozco también muy de cerca en una barriada de Málaga con muchas necesidades. Hay allí un comedor, quizás no es tan antiguo como por ejemplo el de los Ángeles Malagueños de la Noche, pero sí que llevaba unos años ya abierto, y la persona que lo gestionaba, el encargado, sufría tal presión que a veces había días que decía, digo, es que de verdad el número de personas va aumentando y es que no tengo ya, es que nos la estamos pasando canutas porque no tenemos suficiente alimento para preparar un menú de mediodía para tantos comensales que tenemos que atender y ya no sé a dónde ir. Y el hombre sufría tal presión, y de verdad que voy a decir algo que ocurrió, que al hombre le dio un infarto y estuvo en el hospital. Y digo yo, este hombre y tantos hombres y mujeres que hay en Málaga, chapó, pero es que yo creo que no es lo suyo. Yo creo que es un asunto tan delicado y tan necesario como la alimentación, que es algo que tiene que estar súper garantizado, hombre, por favor, que lo gestionen directamente los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, con funcionarios, y que si luego ya hay gente que voluntariamente quiera colaborar en esa causa, bueno, pues mira, pues para limpiar las mesas, para fregar los platos, pero colaborar, no llevar la no gestionar, efectivamente, no gestionar. Me parece que como administración, ya sea ayuntamiento, junta, no es que sea para, pero hombre, que es muy cómodo decir, venga, que toma y tú lo gestionas, hombre. José Antonio. Bueno, vamos a ver, esto es un campo en el que tiene demasiado fleco. Lo primero, no estoy de acuerdo con la definición, con la discriminación que ha hecho del término caridad, porque el único sinónimo de caridad es amor. Es un término puramente teológico. Y yo, el que ama al prójimo, para mí me quito el sombrero. Yo también, pero la solidaridad es una forma de amor horizontal. Sí, pero como dice su propio término, lo solidario lo hace rígido. Yo creo en lo subsidiario, no en lo solidario. Alguien por encima y alguien por debajo. Claro, es que el que da tiene que estar encima, porque es el que tiene que buscar lo que da. Entonces, estamos hablando si estoy enfermo, mi médico está por encima. De un sistema que tiene superioridad e inferioridad. Siempre va a ser así. En la empresa alguien va a dirigir. Bueno, pero vamos a ir al debate. José Antonio. ¿Estamos a favor o en contra Yo creo que sean las administraciones? Que las necesidades básicas, incluida la alimentación, es cuestión de la administración, que para eso pagamos los impuestos que pagamos. Fundamentalmente la administración. Subsidiariamente, quiero decir, a donde la administración, por temas técnicos o puramente humanos, políticos, incluido lo político, no puede llegar o no quiere llegar, ahí sí entra el buen corazón y entra la caridad, cristiana o no. A mí eso ya me da igual. Lo que sí me parece es que a mí me llena de esperanza que haya personas, porque conozco ese campo un poco, que teniendo familia, hijos, hipoteca, después de terminar sus 8 horas de trabajo, muy cansado, vayan a echar 3 o 4 horas a una asociación para entender a los más débiles. Yo con eso me quito el sombrero y digo, a pesar de nuestros políticos, no vamos a quebrar, porque hay gente que sabe y quiere trabajar. Y eso, por ahí va todo mi discurso. Y ante eso, las pequeñas peleas y trifulcas, algunas reconozco que muy feas, porque cuando tratamos de las necesidades de precisamente los más necesitados, cualquier discrepancia, cualquier pelea, cualquier ego luchando contra otro me parece mezquino, me parece feo. Pero ve de ahí, todos somos humanos y todos podemos cometer errores. Incluso los que quieren hacer el bien. Siempre se ha dicho que el infierno está tapizado de buenas intenciones. Y así funcionamos.
¿Te parecería bien, José Antonio, por ejemplo, que asociaciones benéficas se constituyesen también como, no sé, cooperativas o promotoras de viviendas sociales? Por supuesto. ¿Y construyesen? Y en breve te pediré que hablemos de ello. Sí, pues yo lo veo. Bueno, hay que respetar todas las opiniones y todas las opiniones, por supuesto, tienen cabida en este programa, pero, en fin, Esteban. Bueno, yo estoy completamente a favor que el gobierno se dedique a ello. Porque como estoy en un club social benéfico, el de los Leones. Los Leones, sí. Nosotros, pues lo que hacemos cuando podemos, pues recogemos comida y, por ejemplo, en verano hemos recogido leche, creo que ha sido casi 1 tonelada, para los corazones malagueños, que es un comedor, la Cruz de Humilladero. Cruz de Humilladero, sí. Y pues nuestra labor es nosotros hacemos lo que podemos, que es recoger la comida y luego dársela a personas que saben manejarlo, saben entregarlo, saben repartirlo, distribuirlo. Y nuestra asociación, en su mayoría, pero puedo decir todos, está formada por personas que tienen su trabajo, tienen su vida social y en sus ratos libres se dedican a esto. Y obviamente no podemos brindarle un servicio o una ayuda tan buena como podría serlo una persona que se dedique a ello, específicamente. Bueno, y por buscar un término medio, ¿no sería a lo mejor, quizá, ¿no?, para que esa gestión fuera pues mucho más llevadera, y porque a mí me parece muy importante, ¿no?, lo que están haciendo, y a veces complejo, ¿no? Hablamos de particulares que a lo mejor no entienden de cuentas, no entienden de hacer presupuesto, ¿no? Hay una burocracia, hay una documentación que tienes que pedir a las familias que van pasando por esos locales, que me consta que desde la administración se hace hincapié en que eso se siga así, ¿no? Que cualquier persona no va a ir allí a pedir, te piden documentación de renta, en fin. Muchas familias son derivadas también por los servicios sociales, pero a lo mejor un término medio no sería que esos locales, en lugar de ser gestionados por asociaciones o entidades benéficas que sean locales, pues a lo mejor por los distritos de las ciudades, por cada pueblo a lo mejor 1 o 2 locales, que sean gestionados por los ayuntamientos y que luego todo aquel particular que quiera ser voluntario, pero bajo las órdenes de un funcionario, de un responsable de la administración, que esté velando por las cuentas, que esté supervisando qué hace falta, qué no hace falta, si ese presupuesto se queda corto y hay que pedir una ampliación de presupuesto. Me parece que sería mucho más sensato, ¿no? Totalmente, Diego, pero también las administraciones tienen que cambiar. O sea, para temas de emergencia social, las administraciones no están preparadas. Por eso yo he dicho antes que no les corresponde a las asociaciones la caridad y demás, pero desde luego reconozco su trabajo y su aportación. La administración no está preparada para la urgencia. La administración es pura burocracia y eso hay que cambiarlo. Yo creo que hay que establecer distintos criterios para lo que es urgente y para lo que no es urgente. Hay que buscar la eficiencia. Hay que buscar la eficiencia y hay que buscar respuesta a la emergencia. Si hay una inundación, hay que buscar respuesta a esa emergencia. Si hay pobreza, hay que buscar respuesta a esa emergencia. Y eso tiene que estar recogido legalmente, tiene que estar recogido técnicamente y tiene que estar recogido en el mecanismo de funcionamiento de las administraciones. Yo creo que en eso otro tema que habría que tratar es redefinir pobreza. Porque hay muchos tipos de pobreza y la pobreza económica muchas veces es consecuencia de otras pobrezas. A mí estas asociaciones, por ejemplo, me han contado casos de familias que son muy frecuentes, familias que incluso están trabajando, pero como tienen un alquiler muy caro, muy alto, entre pagar electricidad, agua, alquiler, pues al final, ¿de qué es lo que se quitan? Pues se lo quitan del alimento, y los alimentos, pues ¿quién se los da? Pues estas asociaciones. Por eso hablábamos, Diego, antes del salario mínimo. Claro, es que todo al final está unido también, claro. Bueno, pues algo más que añadir para terminar el debate. Yo planteaba la pregunta si estábamos a favor o en contra de que asociaciones benéficas pues asuman esta responsabilidad de reparto y de la gestión de los alimentos. Vaya por delante, además de nosotros 4, nuestro reconocimiento, que lo hemos dicho en varias ocasiones, por la labor que se está haciendo, que es necesaria, por desgracia, y cada asociación lo hace lo mejor que entiende y lo mejor que puede. Pero ¿estamos a favor de que siga así el sistema o tendría que cambiar? Yo aplaudo lo que se hace, pero creo que es una responsabilidad del Estado. Sí, el Estado tiene que tener más involucración, tiene que tener más participación en estas cosas. Claro. Yo creo que sobre todo debería de haber un control más férreo sobre esas asociaciones, sobre todo si reciben dinero público y ayuda pública, porque es de todos. Recordemos que hay unos voluntarios, sí, pero toda esa financiación la pagamos todos los ciudadanos, entonces tenemos derecho a saber cómo funciona, quién las dirige, porque como dije al principio, mi más profunda admiración por todo este grupo de gente que hace cosas y quiere seguir haciendo cosas, y mi absoluto desprecio por todas aquellas personas que se están aprovechando de determinadas situaciones
y que las hay y que tenemos que reconocerlo abiertamente, que no pasa nada. Pues fijaros que en torno a eso tengo algunos apuntes y ya muy poquito tiempo, pero por ejemplo, afortunadamente esto de momento en Málaga que sepamos no ha ocurrido, afortunadamente, pero en algún que otro punto de nuestro país, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, por ejemplo en Alicante el pasado verano fueron detenidos 2 miembros de una ONG por vender lotes de comida procedente del banco de alimentos que ellos obtenían gratis para personas en exclusión. Incluso quedó probado que varios de estos lotes acababan en Marruecos. Y esto también ha ocurrido, por ejemplo, con ropa, con el reparto de ropa, esos armarios solidarios, que a lo mejor en Málaga afortunadamente no ha ocurrido, pero sí en otras ciudades que esos armarios pues no van a lo mejor para las personas necesitadas de aquí, sino que a lo mejor se ha cogido esa ropa, se ha hecho lotes y se han vendido en las calles de Marruecos. O se ha vendido para empresas. O se ha vendido también para empresas. Pero, a ver, yo creo que todo hay que ponerlo en su justa medida. Cuando haya una conducta de estas características hay que perseguirla y castigarla, como cualquier otro tipo de ilegalidad. Ahora, eso no debe hacernos sospechar de que nuestra solidaridad es un fraude. Claro. Porque si no, el sistema que no funciona bien, si la solidaridad no funciona, entonces es un caos para muchas familias. La quiebra es radical. Claro, no, sí, es lo que decíamos, afortunadamente están estas asociaciones, porque si no, ¿cuántas familias no tendrían nada que llevarse a la boca? Por desgracia. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo ya, nos tenemos que marchar, pero bueno, han sido 2 temas yo creo que interesantes de abordar. Muchas gracias por acudir al programa y buen fin de semana para vosotros y para nuestros espectadores que nos siguen ahí cada tarde. Gracias por estar ahí. Este fin de semana además, fin de semana en el que se cierra ya el Carnaval de Málaga, con todo lo que vayamos grabando del Carnaval, pues el entierro del Boquerón, antes por supuesto el desfile de los dioses del Carnaval, ¿qué más hay? Hay muchas cosas. Bueno, por supuesto la batalla de Flores, todo eso, la final en la calle, la final que vimos en el Cervantes Diego, el viernes. He escuchado algunas cosas que me han gustado mucho. Bueno, en el Carnaval se dicen muchas verdades, ¿eh? Bueno, pues la final que vivimos en la calle, por ejemplo, también la viviremos la final que vivimos en el Cervantes del COAC, del concurso de murgas y comparsas, pues la viviremos el sábado por la noche en la Plaza de la Constitución. Todo eso lo recogeremos y lo emitiremos el lunes por la noche, a partir de las 10 en un especial de cierre del Carnaval. Mira, voy a decir una cosa que creo que le gusta mucho a Encarna, la fiesta del invierno cálido. Fíjate. Bueno, muchas gracias a los 3 y buen fin de semana para todos. Hasta el martes. Gracias. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa. Y El Burgo, naturaleza en estado vivo, han patrocinado este programa.